Este es el maravilloso Panteón de Urrutia, construido en el 1908 por el arquitecto Antoni Vila Palmés y cuenta con la ayuda escultórica del marmolista Martínez Fortuny. Es una construcción de corte neoclásico y destaca sobre todo por su monumentalidad y su belleza clásica. Está también dividido en tres partes bien diferenciadas y lo hace especialmente singular. El señor Urrutia era un comerciante de cacao enriquecido en Venezuela y esta es su escultura que demandó la encargó al arquitecto Palmés y es una de las más emblemáticas y características sobre todo por su ejecución sea arquitectónica sea escultórica. El monumento está dividido, como hemos dicho, en tres partes, como vemos, que es la parte central donde está el ángel caído. Vamos al segundo nivel por las escaleras de la derecha y la izquierda y detrás encontramos la escalinata para bajar al nivel inferior de la cripta donde se encuentra la tumba. En primer lugar encontramos una grande escalinata, una a la derecha y una a la izquierda, que da acceso al segundo nivel, que está flanqueado por columnas jónicas cuyos capiteles están inspirados al templo de Apolo Epicuro. Y aquí en la parte trasera encontramos la entrada a la cripta, donde tiene una escalinata que lleva directamente a la cripta interior. Este monumento se destaca sobre todo por su original y compleja arquitectura y por la abundancia de iconografía presente, muy representativa en la simbología del mundo funerario como cruces, ánforas, crismones, etc. Y también encontramos la presencia de la flor de opio, que está, por sus propiedades, está normalmente asociada al sueño eterno. Y aquí tenemos la maravillosa y la parte principal más importante del monumento de Urrutia, que es la escultura del ángel caído. Vemos un ángel con alas desplegadas, vemos un ángel que se tumba sobre un sarcófago como si estaría llorando y que se cubre su rostro con el brazo derecho. Vemos también algo bastante particular que aparte de tener una postura frontal, tiene una postura bastante forzada. Lo vemos también en las extremidades de su musculatura. No obstante, esta manifiesta rigidez nos transmite un sentimiento de calmada tristeza, de calmado dolor y desolación. Y vemos también muchos detalles como por ejemplo el mantel que tiene el ángel, la cintura, vemos los detalles de las alas y también vemos el sarcófago donde está apoyado el ángel llorando. Notamos la majestuosidad de este panteón. Es algo que encontramos además en un cementerio, así que esto no es bastante usual encontrar monumentos de este tamaño en un cementerio, pero podemos ver que aquí el señor Urrutia decidió
no solo honrar la muerte, pero honrar el arte. Vemos que es de verdad una pieza fantástica, una pieza bastante singular, peculiar. El arte funerario estuvo siempre habitualmente conectado con la actividad eclesiástica, pero a partir del siglo XIX, por leyes de la salubridad, propiciaron la construcción de nuevos edificios más simples y para dar más espacios a las personas difuntas. Así que desde este momento, desde cuando salieron estas nuevas leyes, ya no veremos más monumentos de este tamaño, de esta majestuosidad, de estas bellezas, más monumentos y criptas que estamos acostumbrados hoy en día a ver, que son más simples. El cementerio del Montjuïc fue construido el 17 de marzo de 1883 y fue construido por una razón urbanística, porque al tiempo no había bastante espacio en Barcelona para enterrar a los difuntos, así que se pensó de construir un cementerio bastante grande para suplir este problema que tenía la ciudad de Barcelona en aquellos tiempos. Ese cementerio es de verdad algo gigante, enorme respecto al cementerio de Poblenou, que es bastante más pequeño, donde ya hemos ido a visitar, documentar y contemplar una escultura que se encuentra ahí, que es la escultura del beso de la muerte. Si no habéis visto el episodio, os dejo aquí el link en la descripción. El proyecto del cementerio de Montjuïc fue encargado al arquitecto municipal Leandre Albareda y está dividido en 14 sectores. Fue construido también un recinto que estaba dedicado a religiones cristianas pero no católicas y a religiones no cristianas, y también un recinto donde se enterraban ateos, suicidas y personas muertas en duelo. También encontramos el Fosar de la Pedrera, donde fue usado como fosa común por 4.000 víctimas de la represión franquista. Este cementerio está construido en la fachada de la montaña de Montjuïc y todas las criptas estarían dentro de la montaña. Es bastante peculiar, un poco todo, las esculturas, los monumentos, la arquitectura del cementerio. Vamos a ver si puedo grabar, si llegamos a ver toda la parte, toda la fachada, el conjunto. Y visto que no se ve muy bien, vamos a ver si llego a grabar directamente desde el autobús que voy a coger ahora para volver, porque de ahí se ve bastante bien. Si os gustó el contenido, no olvidáis de dejar un like, de suscribir a mi canal, me apoyáis un montón. Habéis visto Arte Viajera, soy Felice Sorrentino y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.